Bienvenidos y bienvenidas a Fujistas. Este es un vídeo muy especial porque hoy se presenta un objetivo esperadísimo por nuestra comunidad, el Tamron 1770 f2.8, un objetivo que he tenido la oportunidad de probarlo durante un par de semanas. Esto significa que esta es una unidad de preproducción y que muchas pruebas no podremos considerarlas como definitivas. Lo primero de todo, dar las gracias a Rovisa, el distribuidor de Tamron en España, por la confianza depositada en esta prueba en exclusiva para Fujistas. Se trata de un zoom estándar luminoso con diseño exclusivo para cámaras sin espejo con sensor de formato APS-C. Ya está disponible una versión para la montura Sony E, pero no ha sido hasta ahora que ha sido lanzado para la montura Fujifilm X. Con el Tamron 1770 se rellena la demanda de un tipo de óptica que algunos foreros pedían a gritos. Un zoom estándar luminoso, con f2.8 de abertura máxima fija, con un rango focal muy versátil, desde un 25 mm a los 105 mm equivalentes a formato completo, que estuviera sellado y estabilizado. Por supuesto, que fuera bueno, bonito y con un precio justo. En mi opinión, Tamron cumple con todos estos requisitos. Comentaros que llegará a los escaparates a mediados de julio con un precio de 949 €, más alto que el precio inicial de la versión de Sony. Pero ya sabemos las circunstancias económicas actuales que hacen que todo se esté encareciendo, sobre todo el último año. Hay que aplaudir a Tamron por ser los pioneros en lanzar zooms alternativos a los nativos de Fujifilm. Tras probar las bondades de este 1770, creo sinceramente que se convertirá en la opción número 1 de objetivos zoom estándar para un porcentaje alto de fujistas, por encima de sus competidores Fujinon 1855 f2.8.4, Fujinon 1680 f4 y Fujinon 1655 f2.8. Por supuesto, como casi ninguna óptica, el Tamron no es un objetivo perfecto y tiene características que nos pueden gustar menos que los Fujinon. A lo largo del vídeo compartiré mis experiencias y mi opinión y os daré el mayor número de pistas posible para que decidáis si este es vuestro objetivo o no. Vamos a desglosar la sopa de letras del Tamron 1770 mm f2.8 DI3A VC RXD. En cuanto al DI3A, lo de D viene por diseño para un sistema de fotografía digital, 3 en números romanos significa diseño sin espejo y la A viene por estar optimizado para un sensor APS-C. VC significa Vibration Compensation o compensación de vibración. Es el sistema de estabilización de Tamron. Por último, RXD es el tipo de motor de enfoque, que es una unidad de motor paso a paso patentada por Tamron. El Tamron 1770 f2.8 es un objetivo de apenas 530 gramos de peso. Es un peso bastante comedido, teniendo en cuenta su rango focal y su luminosidad. Exactamente un 20% más pesado que el 1680 f4 de Fuji y un 20% más ligero que el 1655 f2.8. Me parece un equilibrio perfecto. He utilizado durante 2 semanas el Tamron 1770 f2.8 montado en mi Fuji X-T30 y puedo decir que no he tenido especial queja sobre su voluminosidad en varias salidas de fotocallejeo, montaña y viajes familiares. Su peso y 12 centímetros de longitud contraído al extremo angular se compensan con la comodidad de llevar un todo en uno que me permite prescindir de llevar otras ópticas en la bolsa. A ver, se me ocurren cuerpos como una X-T4 o la XS10 más idóneos para llevar objetivos de estas características, pero lo que es utilizar el objetivo en sí es una experiencia infinitamente más llevadera que un Canon 24-105 mm f4L, por coger un objetivo con el que comparar este Tamron 1770. Tamron opta habitualmente por la utilización de plásticos de calidad en la construcción de su objetivo. No hay sensación de estar utilizando el típico zoom quitero de bajo coste. En la mano se siente sólido y las partes móviles encajan a la perfección sin holguras. El aro de enfoque manual es bastante finito y se mueve de manera suave, aunque quizá excesivamente suave para mi gusto. Permite un recorrido muy amplio de la distancia de enfoque para clavar el foco manual con precisión. Su posición me resulta un poco extraña, ya que está en el lugar más cercano a la bayoneta, pero no me ha costado mucho acostumbrarme. Por otra parte, el anillo del zoom es de superficie más generosa, ofrece buenas sensaciones, a pesar de ser un poco atrapapolvo,
es lo que nota en los últimos días. Pasamos de los 17 a los 70 milímetros rápidamente en un giro de menos de 90 grados y bueno, vemos que el objetivo se extiende unos 6 centímetros en su extremo tele, lo cual es bastante contenido para su rango focal. ¿Qué es lo que menos me ha gustado de la construcción del Tamron 1770 f2.8? Pues la omisión del anillo de control de abertura, que es patrimonio de los objetivos Fujinon y también de los Viltrox. Este anillo es la piedra angular de la dinámica de control de los parámetros de disparo en la mayoría de las cámaras Fujifilm X. No es imprescindible, ya que la abertura del Tamron 1770 se puede controlar con el dial trasero, pero resulta un cambio del modo de trabajar por la que creo que muchos fujistas no están dispuestos a pasar. La cara de esta moneda es que son cámaras como la Fuji X-S10 o la futura X-H2S, en los que la inclusión del dial PASM, el dial de control del modo program y la prioridad a la abertura y a la velocidad, pues hacen menos prescindible el anillo de abertura de los objetivos Fujinon. Es más, añadiría que diseños como el de este Tamron 1770 f2.8 sin anillo de abertura se hacen más coherentes con estas cámaras con dial PASM, que serán cada vez más habituales entre los usuarios de Fujifilm. Otra cosa que he echado en falta es el clásico interruptor para activar el sistema de estabilización óptica. Esto es algo que ya se ha quitado en objetivos como el Fujinon 1680, argumentando que el objetivo es capaz de detectar automáticamente si la cámara está sobre un trípode o no. Imaginamos que será lo mismo en el caso del Tamron, aunque no haya referencia explícita. Vamos a hablar de lo que a la mayoría importa, la calidad de imagen de este Tamron 1770 mm f2.8. El esquema óptico consta de 16 elementos en 12 grupos. Son un Tamron, 2 elementos GM de Glass Molded Spherical y un elemento de lente asférico híbrido que están dispuestos con precisión para mantener un rendimiento de alta resolución de esquina a esquina. Eso es lo que dicen. Si abordamos la nitidez del objetivo, os lo puedo resumir rápidamente. La capacidad resolutiva es muy buena en el centro de la imagen, en todo el rango focal y en todo el rango de aberturas. El extremo tele baja un poco de nitidez y de contraste a máxima abertura, pero recupera rápidamente la calidad subiendo un paso apenas el diafragma. Ni siquiera esto es un obstáculo para deciros que con un sensor de 26 megapíxeles de las últimas cámaras de Fujifilm no tenéis que preocuparos. No hay que buscar puntos dulces. Un retrato va a salir estupendo, disparando a 70 mm f2.8 y un paisaje saldrá con las esquinas bien definidas a cualquier focal y seleccionando aberturas medias. Los resultados son muy superiores al Fujinon 1680 f4, mejores que el 1855 f2.8.4 y tutean de tú a tú al Fujinon 1655 f2.8. No me extenderé mucho más por aquí. Si queréis ver las pruebas de nitidez a tamaño real podéis acceder al enlace del blog que os dejaré más abajo. Insisto que este objetivo es una unidad de preproducción y que hay refinamientos de los perfiles de lente en las unidades finales que posiblemente vayan a afectar bastante al resultado final, sobre todo en las esquinas. No todo en lo relativo a la calidad de imagen tiene que ver con la nitidez pura y dura. De nada sirve ofrecer mucha resolución si nos encontramos con defectos ópticos que acaban arruinando la imagen. Por suerte, las aberraciones cromáticas no son el problema. Analizamos por un lado las aberraciones cromáticas laterales, que son desviaciones de color que aparecen en la periferia de la imagen. Nada que comentar a este respecto, no he encontrado ningún defecto reseñable. En cuanto a las aberraciones cromáticas longitudinales, también llamadas axiales, son aberraciones que nos encontramos en forma de relumbrones verde o magenta en bordes con mucho contraste de luz. Son defectos más difíciles de corregir en los objetivos en los que están presentes y también, por suerte, tampoco son el problema en el Tamron 1770 f2.8. En los escenarios de vegetación con el cielo de fondo es posible encontrar algún halo con un mínimo tinte de violeta, pero hay que buscarlos muy activamente y solo aparecen con las aberturas de diafragma más abiertas. Uno de los daños colaterales de intentar hacer un objetivo compacto de amplio rango focal es el de la distorsión del objetivo. El Tamron 1770 tiene una gran distorsión de barril a los 17 milímetros que se neutraliza más o menos a los 24 milímetros para tornar a distorsión de cojín. Realmente es una cuestión que no supone ningún problema para la mayoría de usuarios porque es un defecto óptico que se corrige directamente en la cámara o en la postproducción.
pero es cierto que es algo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer encuadres cerrados, ya que en el visor electrónico o en la pantalla LCD puedes verlos perfectos, pero en la imagen final aparecen recortados por la corrección de la distorsión. Aquí podéis ver un ejemplo. Otro defecto óptico que podíamos esperar es el del viñeteo. Hablamos de 1,5 pasos de oscurecimiento en las esquinas a máxima abertura. Sabemos que es un problema que desaparece en el propio JPG de la cámara o la postproducción, pero a cambio supone un ligero aumento de la señal de ruido en las esquinas. En algunos casos he visto problemas de compensación excesiva de viñeteo en forma de esquinas excesivamente sobreexpuestas, pero esto es un problema de esta unidad de preproducción que, os recuerdo una vez más, no es un objetivo final en el que seguramente se habrá corregido este pequeño error. Un objetivo con 16 lentes con 12 grupos móviles en su construcción óptica es un objetivo con muchos obstáculos para que la luz llegue sana y salva al sensor con el ángulo adecuado, sin desvíos ni deslumbramientos de por medio. Es imposible que el Tamron 17-70 mm no presente destellos de luz en determinados escenarios con el sol en el encuadre, pero he de decir que están mucho más controlados de lo que podía esperar. Se puede jugar mínimamente con el punto de vista para eliminar el deslumbramiento y la bajada de contraste, por lo que me parece un objetivo muy válido para fotografías a contraluz. He visto cosas mucho peores en mis últimas reviews, aunque lógicamente no llega a la perfección de los últimos Fujinon de focal fija. Hablemos del bokeh. No recuerdo ningún zoom de rango focal amplio que ofreciera un desenfoque especialmente hermoso. De la misma marca recuerdo haber tenido un Tamron 1750 de segunda generación para la montura Nikon Reflex, que da muy buena nitidez, pero tenía un desenfoque bastante mediocre. Unas primeras pruebas resultaron un poco decepcionantes con este 1770. Parecía que por fin había hallado el talón de Aquiles del objetivo, porque los puntos brillantes de luz desenfocados tenían un aspecto como de aros de cebolla. Conservan su apariencia circular, pero su interior no tiene un aspecto demasiado estético. Las pruebas en la vida real me han tranquilizado bastante. Es cierto que los fondos más bulliciosos tienen una textura más nerviosa que los últimos objetivos de focal fija que he probado, pero los círculos de luz desenfocados en la gran mayoría de escenarios no tienen el punto de brillo necesario para mostrar sus aros interiores. Por lo general tiene buen aspecto, sobre todo en el extremo tele. Sinceramente me ha encantado disponer de tanto poder de desenfoque. Con un zoom estándar es posible lograr retratos con primeros planos bien definidos y fondos con un bonito desenfoque. La magnificación del Tamron 1770 f2.8 es de 1.5, bastante buena para un zoom estándar. En el extremo angular enfoca tan cerca como 19 centímetros y en el extremo tele a 39 centímetros. Esta característica aumenta ampliamente las capacidades creativas del objetivo. ¿Qué tal funciona el autoenfoque del Tamron 17-70 mm f2.8? Pensé que al ser una unidad de preproducción y un modelo de objetivo no Fujinon, me podría encontrar con algunos problemas de enfoque, pero nada más lejos de la realidad. Va perfecto y sin dudas. Es silencioso y preciso, incluso con poca luz, tanto en enfoque simple como continuo, en fotografía y en vídeo. Tenía mis reticencias frente al motor paso a paso del Tamron, bautizado como RXD, pero la verdad, en la práctica fotográfica real no encuentro muchas diferencias con respecto al motor lineal del Fujinon 1655 f2.8. En acción, se puede decir que sigue perfectamente sujetos tan rápidos como una bicicleta a toda velocidad. Estas son mis excelentes impresiones de autoenfoque con un objetivo que, recordemos, es una unidad de preproducción. De momento me quedo con la idea de que el objetivo va tan rápido como permite el algoritmo de la cámara donde lo estamos calzando. El 1770 f2.8 presenta el mecanismo VC patentado de Tamron. La mercadotecnia de la marca habla de algoritmos optimizados, tecnología de inteligencia artificial de apoyo durante la grabación de vídeo, pero la realidad es que el objetivo estabiliza, pero bueno, no hace milagros. Se declaran 4 pasos de estabilización y mis pruebas van en esa onda. Con el Fuji 1680 f4 recuerdo haber sacado varias fotos nítidas a 1/8 parte de segundo y con este Tamron apenas he llegado a 1/15. Sea como sea, aunque el VC de Tamron no llega a la excelencia, funciona bien y sobre todo ayuda mucho en vídeo, que es habitualmente mi uso principal de un objetivo zoom estándar.
He de decir que para una buena parte de las sesiones fotográficas en las que he empleado este Tamron, posiblemente habría elegido uno o dos objetivos fijos más manejables, o tal vez el más sencillo zoom Fujinon 1855 f2.8.4. Pero la verdad es que en mis 10 años de fujista he podido reunir un arsenal óptico muy específico para cada situación a la que me voy a enfrentar y estoy muy acostumbrado a cambiar de objetivos constantemente. Para los nuevos usuarios del sistema recomendaría el Tamron 1770 f2.8 como una base estupenda sobre la que ampliar posteriormente el rango focal por el extremo angular o el tele, o la luminosidad en cualquiera de las distancias focales de nuestra preferencia. En mi caso, más allá del impulso inconsciente de ampliar mi cupo cristalero con un nuevo juguete, he de decir que este objetivo sí que cubre un hueco muy importante en mis necesidades cotidianas. Y es que quizá donde más valoro las virtudes del Tamron 1770 es en el apartado del vídeo. El uso del 1855 f2.8.4 se limita en su mayoría a esta tarea y considero que el Tamron sería un sustituto más eficaz para este campo, básicamente por su mayor rango focal y las posibilidades creativas que da el extremo tele a máxima abertura. Me ha sido imposible detectar nada de respiración del objetivo, ese cambio de distancia focal cuando se cambia el punto de enfoque. Tanto el autoenfoque como la estabilización óptica funcionan de manera muy notable durante las tomas. Para los usuarios de cuerpo Fujifilm sin estabilización en el sensor y que quieran capturar el vídeo de manera sencilla sin el engorro de un gimbal, el Tamron 1770 f2.8 es el objetivo. A estas alturas de la review os puedo decir que el objetivo me encanta, que tras muchos años dedicados al uso casi exclusivo de ópticas de focal fija, pues me he reconciliado un poco con la idea de usar más a menudo un zoom estándar como este. Con un rango focal tan generoso y una luminosidad máxima que tan solo es un paso inferior que la mayoría de los objetivos Fujinon 23 f2, 35 f2 y 50 f2 e idéntica al Fujinon 16 mm f2.8, tenemos un paquete óptico único para la mayoría de contextos fotográficos y videográficos, con un peso junto a las tapas que es idéntico a la suma de estas ópticas que he mencionado. Podemos tener el Tamron 1770 f2.8 pegado al cuerpo y disfrutar del despliegue más dramático del cielo de un paisaje gracias a los 17 mm de gran angular y disfrutar del detalle de esas vacas en la loma más lejana un minuto después gracias a 70 mm. En retrato más de lo mismo, nada más cómodo que hacer una sesión retratera rápida combinando encuadres generales, dando la importancia merecida al escenario circundante e ir cerrando a planos medios con 35 mm y acabando con el 70 mm, que recordemos es un 105 mm equivalente a formato completo, que es idealísimo para los primeros planos. Con un f2.8 en el extremo tele que ofrece un desenfoque al menos cuantitativamente similar al 50 mm f2. Acabaré la reseña de este Tamron 1770 con una conversación que tuve en la última queda de fujistas en Bilbao. Varios foreros se quejaban de la eterna frustración del zoom estándar en Fujifilm X, que si el Fujinon 1855, que sí, que es una razón para entrar en la montura X, por lo bueno que es, para lo pequeño y lo portátil que es. A mí personalmente me ha dado muchas satisfacciones, pero muchos usuarios pedían algo con más rango focal y más luminosidad en el extremo tele, y además carece de sellado. Por otra parte tenemos el Fujinon 1680 que soluciona el tema de la versatilidad y del sellado, pero no el de la luminosidad. Su nitidez no es tampoco espectacular precisamente. Por último tenemos al Fujinon 1655 f2.8 que es luminoso y con una calidad de imagen excelente. Por desgracia es grande, caro y carece de estabilización óptica. Luego llegaron las típicas reivindicaciones gratuitas, que si Fujifilm tendría que hacer un objetivo zoom estándar de rango versátil, con un f2.8 constante, con una gran calidad óptica, bien ligero, y bueno, ya os imagináis yo llevando las manos a la cabeza, ¡eso es imposible! Pues resulta que el Tamron 1770 f2.8 no es una bilbainada, sino una realidad. Es luminoso, está sellado, estabilizado, enfoca muy bien y puedes cubrir la mayoría de escenarios fotográficos que te puedas plantear con una sola óptica. Si priorizas la portabilidad y el precio, el Fujinon 1855 f2.8.4 sigue siendo la opción número 1 para Fuji X.
El 1680 es tremendamente versátil y se puede conseguir a buen precio como óptica de kit, pero su rendimiento óptico lo convierte en una opción bastante menos deseable con la existencia de este Tamron 1770. Por último, si queremos la opción más premium en objetivos zoom estándar, tenemos que elegir entre el 1655 f2.8 de Fuji o este Tamron. Su precio en tiendas va a ser muy similar en el momento de lanzamiento de este nuevo modelo. En calidad óptica son muy similares, si bien considero que el bokeh del Fujinon 1655 es un pelín superior al del Tamron 1770. Algo que convierte la opción Fujinon en quizá más deseable en trabajos de reportaje social. No obstante, la capacidad de desenfoque del Tamron a 70 mm, su menor peso y su estabilización óptica integrada son características que ponen en aprietos al Fuji 1655 f2.8 en una comparación para cualquier tipo de disciplina fotográfica. En suma, ¿es el zoom estándar perfecto? No, pero el Tamron 1770 se convierte en la mejor opción relación calidad-imagen, prestaciones, precio de la montura Fujifilm X. Sus puntos en contra: ausencia de aro de control de abertura de diafragma, un bokeh que no es el más bonito de Fuji X, una distorsión y viñeteo altos que no obstante pueden ser corregidos fácilmente y poco más. Me quedo con su gran nitidez en todo el rango focal, su rápido autoenfoque, su abertura f2.8 constante y la gran usabilidad en vídeo. Os repito una vez más, esto que he utilizado es una unidad de preproducción. Pronto os dejaré un enlace al artículo del blog de Fujistas con análisis detallado y con las conclusiones finales tan pronto como pueda utilizar una unidad definitiva. Y bueno, pues ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dale al botón del pulgar para arriba y suscribiros al canal, que pronto habrá más cosas que contaros. Y no dudéis en dejar vuestras críticas, saludos, mensajes de amor, odio y las preguntas que se os ocurran, que responderé en cuanto pueda. Un abrazo a todos y todas, soy Jon Díez y esto es el canal de Fujistas.